otros comentarios que nos han llegado y también otras preguntas que nos han llegado a nuestra entrevista online, hablan también de los efectos que tiene el bloqueo para la mayoría de la población cubana que nació con este cerco ya económico y comercial y financiero. Y dicen que han tenido que realizar sus proyectos sorteando ingentes dificultades impuestas en gran medida por esa política de asedio económico. Especifica, dice, el acceso a la vivienda, por ejemplo, es uno de los principales escollos. Y se pregunta, ¿cómo afecta el bloqueo la capacidad constructiva del Estado cubano para dar solución a esta necesidad y qué impacto podría tener el levantamiento del bloqueo en la producción, comercialización de los materiales de la construcción? Bueno, sin ser especialista del ramo realmente, pero sí como cubana, como ciudadana de este país, que realmente convivo en sociedad y veo todo lo que ocurre a mi alrededor, realmente, y también de haber compartido con compañeros de MICONS que atienden de cerca este tema, los compañeros del Instituto Nacional de Vivienda, el IBF también, realmente hay una realidad que es dominante. Nuestro Estado no abandona a su pueblo. El gobierno cubano ha buscado siempre las avenidas para lograr que la población no quede desamparada. Eso es algo importante. Lo vemos sobre todo aquí en la capital, en Ciudad de La Habana, donde hay una abundancia de población, una sobrepoblación, podría decirse, de algunos municipios, pero que realmente se hacen los esfuerzos, las nuevas políticas de préstamos, de crédito, para garantizar materiales de construcción para el esfuerzo propio de nuestra población, realmente demuestra que siempre hay venida. No obstante, el bloqueo nos impide a las empresas importadoras la adquisición de materiales que nuestro país no tiene la capacidad de creación, ¿no?, de producción de estos materiales que debemos muchas veces importarlos desde países, mercados más lejanos, donde los costos, no quizás por el precio del material, sino nada más por el costo del flete del material, puede triplicar el precio de un material. Realmente muchos materiales de construcción que realmente se abarataría su precio y la posibilidad de acceso si fueran posible adquirirlos en el mercado estadounidense. Y no estamos hablando solamente para, como se plantea en las propuestas, las nuevas medidas propuestas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio de Estados Unidos para el sector privado. Estamos hablando de realmente garantizar el acceso de toda la población, como sería el caso de lo que pudiera hacer el MICONS para realmente el Instituto Nacional de Vivienda para la población. En ese sentido, ¿por qué no nos abren la capacidad de adquirir tecnologías en el mercado estadounidense, tecnologías que son quizás más afines a nuestro clima, a nuestras condiciones de terreno y de topografía para la construcción de viviendas en nuestro país, de edificaciones, de escuelas, de centros hospitalarios, que realmente se nos encarece muchísimo cuando tenemos que ir a buscar estos materiales en Asia, en Europa, hasta incluso en América, en el resto de América Latina. ¿Por qué no intercambiar conocimientos con nuestros trabajadores del ramo, con expertos en Estados Unidos, para no solo es ir a comprar y acceder a la tecnología, sino que nosotros tengamos la capacidad, la creación de capacidad de poder nosotros acá en el país también eventualmente crear esa tecnología, crear esos productos y no tener tampoco que importar y ahorrarnos así esa importación de alimentos. O sea, son elementos que realmente inciden constantemente en la vida del cubano, pero que, como decía antes, nuestro Estado se encarga de realmente de buscar las avenidas. Es difícil, pero buscar las avenidas para que no queden los cubanos. Muchísimas gracias, Yaira. Bueno, la Revolución Cubana ha tenido los innovadores y racionalizadores un soporte para resolver muchos de los problemas o algunos de los problemas principales que se le han presentado tanto a la producción como a los servicios. Contamos con la presencia de Alfredo Machado López, que es el presidente de la ANIR, la que cariñosamente ya le decimos así. Y hay una cibernauta que se llama Ana, que pregunta:
Cuando un trabajador inventa una pieza para arreglar una combinada cañera u otro equipo agrícola, ¿recibe una remuneración acorde con lo que costaría importarla? Bueno, muchas gracias. Responderle a Ana lo siguiente. En cualquier caso, para el cálculo del efecto económico de una innovación, según la legislación vigente, después de un año de puesta en práctica, se realiza el cálculo del efecto económico de esa real de esa innovación, y por supuesto se tiene en cuenta este elemento, es decir, lo que cuesta importar esta pieza que el innovador lo sustituyó. Ahora, lo que es nunca el efecto económico real llevado a la remuneración del innovador va a exceder de 5.000 pesos, moneda nacional, que es el monto que establece la legislación vigente. Existe, por tanto, una no correspondencia entre el efecto económico real y la baja remuneración que recibe el innovador, que en un momento, en el año 82, resultaba atractivo porque 5.000 pesos tenía un valor. Hoy, esta baja remuneración es la causa de un reclamo fundamental de los innovadores, que después de la primera conferencia nacional, nosotros estamos trabajando en 2 propuestas. Ya se han realizado y sentimos que aquí puede encontrarse por lo menos una solución a este viejo reclamo, tratando de buscar una equidad y que existe una correspondencia entre el efecto económico real de la innovación y la respuesta que ha dado el trabajador en correspondencia con la remuneración que va a recibir. Concretamente, no incursionamos en el cambio de la ley 38, sino en la modificación de sus reglamentos. Y tratamos de llevar ahí la escala de remuneración que eleva la cuantía máxima a recibir de 5.000 a 20.000 pesos. Hay una resolución que ha estado puesta en práctica desde el año 2010 en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y ha sido un ejemplo para nosotros. En ese sentido tenemos esa experiencia e hicimos la propuesta en esa dirección, y nos parece que eso ayudaría grandemente a sustituir este viejo reclamo. Una segunda propuesta que hemos realizado es precisamente en el cambio de la resolución que establece el Ministerio de Finanzas y Precios para la formación de un fondo del 20% en cada una de las entidades del efecto económico real de las innovaciones. Sobre la base también de la propuesta de los innovadores en todo el proceso de la conferencia, nosotros propusimos a este organismo, a través de la CCC, que se creara un fondo del 30% del efecto económico real de la innovación, sobre el principio que favorecería crear nuevas innovaciones, y estaríamos en mejores condiciones también de estimular y de reconocer y de identificar a estos trabajadores que, como aquí se ha planteado, tratan de, sobre la base de su talento, de su inteligencia, de su capacidad, sortear todos los obstáculos que nos impone también el gobierno. Y evidentemente quedaría un fondo de un 70% que estaría, por supuesto, en el resultado económico concreto de una entidad. Nos parece que sería mucho más justo y que en estas 2 propuestas daríamos solución a un reclamo ya que data de muchos años de nuestros innovadores. Pero concretamente la respuesta se tiene en cuenta el importe del equipo, de la pieza, a la hora de recibir su importación, pero justamente por los años que lleva la metodología aplicada, la remuneración nunca puede exceder de los 5.000 pesos al innovador. El transporte ha sido uno de los temas más tratados o abordados en las preguntas que han hecho los cibernautas en nuestra entrevista online. Pedro pregunta: quisiera saber cuál ha sido el impacto que ha tenido el bloqueo en la rama del transporte, principalmente en el transporte público, debido a la crítica situación que se enfrenta en el país. Por favor, Iván Ricardo, director de Relaciones Internacionales del MITRAN, ¿podría respondernos esta pregunta? Buenos días, gracias por invitarnos a este foro. Respondría a dividir la respuesta en 2 momentos. Un primer momento sería las afectaciones que ha tenido el sector del transporte, y tomar en cuenta que anualmente nuestro organismo tributa la información que forma parte del informe que anualmente se lleva a las Naciones Unidas como parte de la asociación de nuestro país con el tema de la situación del bloqueo de todo nuestro territorio. En este caso, tomar en cuenta que el Ministerio de Transporte se compone de las 4 actividades de transporte: el transporte de la actividad de la aeronáutica, la actividad marítimo-portuaria, la actividad ferroviaria y la actividad de transporte automotor, que es lo que se prestaría en la segunda parte internauta. Pero decir que en el periodo que balanceamos del cierre del año pasado, es decir, de la
fecha desde abril del 2014 a marzo del 2015, el Ministerio de Transporte estima una totalidad de unos 520 millones de dólares de afectaciones por diferentes causales que el gobierno de los Estados Unidos nos ha impuesto en el bloqueo. Muy brevemente, sí que en la parte de la rama aeronáutica, uno de los principales afectaciones que nos crea es el tema de la no posibilidad de adquirir aviones que tengan más de un 10% de tecnología norteamericana, y esto realmente, bueno, pues nos crea una fuerte dificultad encontrar una flota aérea eficiente y moderna. Igualmente, el tema de la prohibición de utilizar el sistema de ventas online las tarjetas que se utilizan internacionalmente para la compra de boletos es otra prohibición que nos impone las restricciones de los bancos norteamericanos. Los aviones cubanos que viajan internacionalmente en los aeropuertos de destino de arribo y llegada, la venta de combustible se nos hace, básicamente son multinacionales norteamericanas que reciben este tipo de productos, y tenemos que hacer compras directamente en efectivo, no solamente un grupo de facilitaciones como licitar, y realmente tenemos afectaciones por ese motivo. Igualmente existen afectaciones por no utilizar el tráfico de los aviones cubanos sobre Estados Unidos, ser un mercado incluso en este momento, a partir de lo que se ha planteado después del 17 de diciembre, se mantiene aún esa restricción que puedan los norteamericanos viajar a Cuba como turistas. Igualmente, pues nuestro dinero no está presente ahí, también son fuertes millonarias afectaciones por no tener que contar con ese mercado. También tomar en cuenta, bueno, las afectaciones por siempre lo que acarrea tener que comprar piezas y parte de los aviones son básicamente tecnología rusa, y hay que moverse aquí al mercado, pero no es un mercado geográfico natural. En el caso del tema marítimo portuario, decir que también la principal prohibición que se mantiene, una de las que tiene mayor efecto y es muy conocida, es la prohibición de los buques que tienen embarcación de un puerto cubano, después de 6 meses no puede participar de un puerto norteamericano. Eso nos crea, y tenemos un ejemplo palpable de embarcaciones que querían venir a repararse en el astillero cubano y no lo hace porque tiene como siguiente puerto Estados Unidos, y en día 6 meses no puede participar en ese puerto. El caso de la actividad de crucería, tomar en cuenta que casi el 98% de los cruceros que están en la zona del Caribe son básicamente pertenecientes a empresas norteamericanas, y también, por bien anteriormente, no les es posible llegar a nuestros puertos, con consiguiente afectación no solamente de recibir los servicios márimos portuarios, sino el flujo que trae de turistas a nuestro país con un grupo de valor agregado en cuanto a ingresos que se puede recibir por esa parte. Nuestros marinos, tenemos una empresa más en mar, los marinos cubanos no les es posible enrolarse en barcos donde los armadores sean los norteamericanos, y también por otra limitación desde ese punto de vista. También existen afectaciones en la compra de piezas para parte de nuestra flota auxiliar, dígase embarcaciones de cabotaje, así como los catamaranes, que son que igualmente viajan internamente, lo que es de Batabanó a la isla de la Juventud. En el caso del transporte ferroviario, existe todavía una parte de nuestras locomotoras que son de procedencia norteamericana, y también igualmente ese mercado no es posible acceder a sus piezas de repuesto. También es como consecuencia, nos crea que tenemos un mercado mucho más distante, y tienen por en sí un grupo de costos adicionales por no participar del mercado de los Estados Unidos. En la segunda parte, que es la cuarta modalidad que el Ministerio de Transporte tiene, que es el transporte automotor, básicamente en el transporte público, hay que no perder la objetividad, que realmente la disponibilidad de ómnibus en la actualidad es muy inferior a la demanda. Es decir, en los años 80 la ciudad de La Habana tenía cerca de 1.000 ómnibus, en el colegio hay solamente 500, porque se trata primero de todo un plan objetivo. Ahora, esta insuficiencia de los ómnibus tiene como un costo adicional el tema de que el bloqueo nos ha obligado a que estos ómnibus que hemos adquirido han tenido que ser en los mercados básicamente chino, ruso y bielorruso, es decir, no nos da posibilidad de participar de este tipo de revolución en el mercado norteamericano, por lo tanto haber adquirido transportes de esa nacionalidad, y nos hubiera ahorrado un costo bastante elevado de los fletes de traer transporte, de traer piezas de repuesto desde Europa, desde Asia. Esto trae a su vez una situación, en el caso de los transportes que hay que hacer con esta mercancía, esto también tiene un precio más elevado en aquellos mercados, pero que pudiera haber sido aquí en el área con nuestro mercado nacional. Esto nos obliga a que tengamos que hacer un ciclo de reaprovisionamiento mayor, porque una mercancía de Estados Unidos a nuestro país en vía aérea son prácticamente menos de 1 hora, y por la ruta marítima puede ser prácticamente igualmente horas, mientras con piezas traídas desde China, por ejemplo, por la vía marítima nos generan más de 2 meses entre los transbordos, la transportación y los costos de flete y seguro, que son muy elevados. Esto también nos eleva que tenemos que tener unos inventarios bastante sabios, también son un costo adicional. Así que, resumiendo, se ve afectado el transporte no solamente en que es un poco intangible medir en cuál es el costo de que no tener la luz, y que eso trae como consecuencia que el enfermero no llegue temprano a su puesto de trabajo, la maestra, los trabajadores. Tiene un grupo de molestias y un grupo de satisfacción en la población que no son medidas desde el punto de vista numérico, pero sí
parte justamente de la deficiencia, de las cuestiones negativas que nos obliga a nuestro país a sufrir por esta política totalmente inefectiva, extraterritorial y cruel que hay el gobierno de Estados Unidos. La actividad de transporte nuclear es transversal a toda la sociedad, es decir, no creo que cualquier afectación que se plantee de cualquier área social pues tiene como valor agregado la afectación que le daría tener limitación desde el punto de vista tanto del transporte de pasajeros como de carga, y esto anualmente lo tratamos de ilustrar no solamente con números sino con los elementos de ejemplos que sean ilustres, que se sepa que son cuestiones realmente objetivas, demostrables, para que toda figura que quiera planteamos cada afectación pues quede bien claro que es una ley que tendrá que por su propio peso ir desmoronándose cuando se da unos primeros pasos, pero podemos decir que a este minuto se mantiene tal cual se instituyó hace ya 5 años. Gracias, Iván.